Vámonos a debate en este espacio de las 3 de la tarde de Mega Noticias, con Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia Asociación Civil. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Hola, Alberto, saludos y saludos a tu auditorio, gracias. Miguel, pues bueno, hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia determinó que el cambio de la Guardia Nacional, que ya estaba prácticamente adscrita a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de la Defensa, fuera hasta enero. Es tiempo prudente, Miguel, ¿no? Es tiempo prudente para que esta noticia sea una buena noticia, porque entonces la Guardia Nacional sigue siendo civil y seguirá siendo civil. ¿Cómo lo ves? Sí, tienes razón, es una buena noticia. La verdad es que desde su diseño, pues estaba pensado, o como el texto constitucional así lo señala, una institución policial de naturaleza civil. Y aunque de facto, pues todos y todas sabemos que ha estado adscrita sin que fuera formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, más del 85% de los miembros de la Guardia pues son soldados. Entonces, pues sí, lo más sano, lo más prudente es que permanezca en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como debió haber sido siempre, ¿no? Yo creo que es una buena resolución, es una buena señal. Tristemente, de facto, pues van a seguir recibiendo, y lo dijo el presidente, orientación, dijo él, fue la palabra que estoy, y algo así como capacitación del ejército. Pero bueno, ahora el mandato de la Corte es que se regrese, como bien dices, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aquí hay que recordar un poco, Miguel Garza, que cuando se estableció ya la Guardia Nacional como la responsable de la seguridad, sobre todo para combatir a estas bandas del crimen organizado, se hizo una convocatoria para que muchos civiles, policías, exmiembros de la Policía Federal, pues se inscribieran, pero no fue así. Entonces el gobierno tuvo que recurrir a los militares. Sí, bueno, también en la práctica lo que ocurrió, de acuerdo a versiones que nosotros hemos recopilado de policías federales y ex policías federales, y algunos que siguen estando ahí en la Guardia, a poquitos, pero siguen, la verdad que recibieron un acoso por parte de integrantes militares, pues que los descartaban, que los fueron mandando a hacer actividades pues a las que no estaban acostumbrados, en las que no estaban formados, y entonces pues el rechazo que sintieron fue, porque ese fue el mensaje al interior, de decir, aquí vamos a estar los militares, y entonces pues los civiles, ellos incluso usan términos civilones, digamos, pues tienen que salir. Que quienes hemos estudiado la policía, lo que se sabe, incluso internacionalmente, es pues así podrían empezar las instituciones policiales. De hecho, es la mayoría en Latinoamérica como empiezan, a partir de militares, porque como dices, pues no hay suficientes personas en el mundo civil que quieran integrarse en una fuerza policial. Y entonces empiezan con militares y con el tiempo se van sustituyendo por civiles hasta que casi completamente el estado de fuerza es de civiles. Así empezó incluso pues la extinta Policía Federal. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra actualmente la Guardia Nacional? ¿Cuántos elementos tiene? Ya nos dijiste que el 85%, o sea, casi todos son militares, pero en sí, ¿cuántos elementos conforman esta fuerza y qué va a pasar? Porque el mando es un exmilitar, es un militar en retiro, es el general David Córdoba Campos, pero ¿cómo se encuentra en estos momentos la Guardia Nacional? Bueno, ahorita el último dato del que tenemos registro, que lo comunicaron en una de las conferencias de mañana, fue 109,000 agentes de la Guardia Nacional. De esos 109,000, todavía más o menos 20,000 son civiles, ex policías federales, y los demás son
militares, la mayoría de la policía militar y de la policía naval ya poquito, la mayoría de policía militar, y que fueron transferidos a la Guardia. Entonces, la verdad también algo que buscaba al parecer el presidente es que al estar adscritos a la Sedena, se saneara un poco el conflicto que hay al interior, porque hay un conflicto entre guardias y soldados en los que los guardias decían, pues me van a pedir que deje de tener mi antigüedad, al transferirme como guardia, pierdo mis prestaciones de soldado o no las pierdo, y ahí estuvo una discusión al interior de la Sedena, y una de las soluciones que pudiera ser la razón por la que el presidente dice que se vayan a la Sedena, pues es esa, que ellos quisieran tener las mismas prestaciones como soldados. Lo que preocupa, y ahora lo explico más adelante, pero es más bien la disciplina militar, la línea jerárquica de estilo militar, la formación que recibe un militar, y aunque ahora dicen ellos es diferente la formación de un guardia nacional a un policía militar o a un soldado, ahora explicaría, digamos, cuál es la importancia de que no estén adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué fue lo que vio precisamente sobre este tema que estás manejando, Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el INSIDE? ¿Qué vio la Suprema Corte? ¿Cuál fue la preocupación? ¿Cuál era el riesgo de que la Guardia Nacional se volviera militarizada y que fueran integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, mira, la Corte en realidad principalmente se pronuncia en relación a la inconstitucionalidad del decreto del presidente o la modificación a las leyes secundarias para que se adscriba a la Sedena la Guardia, ¿no? No tanto que qué pasaría, digamos, ese análisis incluso apenas lo van a abordar más a fondo, y también se van a tener que pronunciar los ministros y las ministras. El riesgo, digamos, ellos pues, también lo han documentado, lo saben, y no sé si lo vayan a plantear como tal en las ponencias, me imagino me imagino que sí, pero bueno, el riesgo es que quienes hemos estudiado en estos temas policiales, cuando un agente de policía recibe instrucción militar y todo un estilo militarizado en su institución, pues es susceptible de recibir instrucciones, por ejemplo, equivocadas o ilegales, se pierde la postura crítica, se pierde la aplicación del criterio en algún momento, y lo que los mandos privilegian es la obediencia, sí. Digamos, la obediencia ciega a las instrucciones. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque el riesgo principal es que tiene uno soldados con armas de alto poder que hacen funciones de policía, pero reciben instrucciones con un estilo militarizado. Sí. Es mucho más contundente y mucho más enfocado a la disciplina y a la lealtad a la institución, en los sentidos negativos de esto. Que estos riesgos ya pasaron de la preocupación a la realidad. Miguel Garza, lo que ocurrió en Nuevo Laredo, donde vieron un vehículo con jóvenes sospechoso, dicen que les hicieron la parada y estos chavos no hicieron caso y se fueron sobre ellos y mataron a 4 o 5. Entonces, no hay la misma preparación de un militar que de un civil en labores de seguridad. Así es, como bien señalas, es otra formación, es incluso más contundente la manera de operar, precisamente por eso deciden accionar sus armas de fuego en ese caso que comentas, y ya hubo otro reciente contra una familia, también allá en Tamaulipas. Entonces, esa es una, ¿no? Pero hay quien ha rebatido ese argumento, quienes están a favor de la militarización, que te dicen, bueno, pero digamos un militar que recibió capacitación de ese tipo, pero podría aprender a ser policía. Y a lo mejor tienen razón, es decir, yo por eso decía hace rato, podría iniciar la Guardia Nacional con militares
y en algún momento convertirse en una institución verdaderamente civil en la que se van sustituyendo los militares en la medida de que se forman policías, guardias nacionales con nuevo estilo de formación, de capacitación. Sabes, ahora, por ejemplo, en Colombia, que están haciendo su proceso de transformación, ellos dicen, en la formación inicial policial tiene que desarrollarse postura crítica en el policía para que él pueda después aplicar su criterio y entonces hacer uso diferenciado de la fuerza y estas cosas. Eso difícilmente lo permite una formación militarizada. Miguel Garza, te pregunto, vamos a darle la bienvenida a Nancy Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común. Nancy, gracias por estar con nosotros. Hola, los saludo a Alberto y también a Miguel. Buenas tardes. Prácticamente, aunque el gobierno lo niega, era militarizar la seguridad pública. O sea, todos son militares, el 85% de la Guardia Nacional son militares, los pasa a la Secretaría de la Defensa, pues eso se llama militarización aquí y en cualquier parte del mundo, Nancy, ¿o no? Claro, al final de cuentas, además todo el discurso por el cual se ha hecho este proceso es a través de denostar hasta cierto punto a las policías locales, señalar que están rebasadas, que no tienen la capacidad y también un poco también en esta situación de desmantelar la Policía Federal al dar este énfasis en el tema de corrupción, de esta situación que al final de cuentas no está abonando más que a una legitimación de este proceso de militarización, más que de verdad que se haya hecho una revisión de los procesos, que haya un interés por formar una institución nueva, pero que también sea fuerte, que tenga una respuesta clara a estas problemáticas que no se han logrado resolver. Y que también es un discurso que viene ya desde tiempo atrás, en donde se intentaba justamente apoyar a las fuerzas policiales a través de las Fuerzas Armadas, pero al final de cuentas lo que ha logrado es que se desdibuje más bien este tema de las responsabilidades que tienen los estados también para atender este problema. Es que Nancy, también hay los antecedentes. La justificación del presidente de la República es de que la Policía Federal, a cargo de Genaro García Luna, pues se corrompió. Incluso él ya formaba parte de las bandas criminales, por eso está acusado y fue sentenciado culpable en los Estados Unidos. Entonces, no era la lógica del gobierno de decir, bueno, las organizaciones civiles, policíacas no funcionan, vayamos con el ejército que es en lo que más confiamos en estos momentos. Claro, tiene un punto válido en ese sentido. Sin embargo, también da a mostrar esta falta de Estado de Derecho, esta falta de acción de los civiles para poder atender estas dificultades. Si hay corrupción, si hay personas coludidas, se tiene que hacer todo un proceso por el que se haya una procuración de justicia, que haya un enjuiciamiento, que se determine la responsabilidad de cada uno de los funcionarios involucrados. Eso se debería hacer en democracia. Al pasar simplemente todo al lado de la fuerza militar, lo que se está haciendo es poniendo a los militares también en una situación en la que no solamente son susceptibles también de entrar en esta dinámica de corrupción, sino que más bien se busca legitimar este discurso por el cual se habla que todo lo que estuvo antes está podrido o no sirve. De eso vamos a estar hablando, qué tanto hay el riesgo y qué tanto ponemos vulnerables a nuestras Fuerzas Armadas al enfrentar a los criminales que su principal arma es la corrupción, el soltar dinero, y además es mucho dinero el que manejan y que puede ser que nuestra última carta pues también se vea contaminada, por así llamarlo. Nancy Angélica, Miguel Garza, regresamos en 2 minutos.
políticos reaccionaron a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de evitar, de regresar a la Guardia Nacional al ámbito civil y no a la Secretaría de la Defensa Nacional. El líder del PRD, Jesús Zambrano, destacó que fue una resolución histórica. Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, destacó que fue un acierto para garantizar el carácter civil de la Guardia Nacional. Militarizar, dijo, no es la solución a los problemas de la nación. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, catalogó como lamentable la decisión de la Corte porque les quita la posibilidad de tener el blindaje de esta institución hacia el futuro y evitar lo que pasó con la policía de García Luna. Miguel Garza, entonces, el líder nacional de Morena prácticamente dice: las Fuerzas Armadas son incorruptibles. ¿Puede ser esa situación real? No, sí, yo creo que ahí sí se equivoca de manera grave tanto el presidente como el titular de Morena, porque algo que la literatura pues ha demostrado que hay mediciones es esta teoría como de las manzanas podridas. No es cierto, no se ha podido demostrar. ¿Qué quiere decir? Que cuando en una institución alguien se corrompe, no quiere decir que es una persona como si fuera una manzana que va a contagiar a las demás, que retirando esa manzana del costal, pues ya las demás manzanas se mantienen sin infectarse. No es así. En el caso de la corrupción, tanto en la policía como en el ejército, es de hecho el diseño de la institución lo que facilita la corrupción. Y en el caso de la policía, que hace rato yo decía, precisamente quienes diseñaron las policías en México y en Latinoamérica, de hecho, fueron militares. Y entonces el diseño, siempre un diseño institucional de una fuerza de seguridad que concentra mucho poder con pocas personas, es susceptible de que haya corrupción. Y no importa si es García Luna o no importa si es el comandante Bucio o no importa si es el secretario de la Defensa actual, el general Luis Crescencio. O sea, no es cierto eso, porque lo que facilita la corrupción es el diseño institucional. Y ahorita están concentrando una cantidad de poder y de recursos impresionantes en una o poquitas personas, que es el equipo del secretario de la Defensa Nacional, que es sumamente peligroso, ¿no? Van a terminar corrompiéndose. Ya los guardias nacionales que están asignados a las carreteras, pues están aprendiendo las mismas prácticas de la Policía Federal en las carreteras, que era donde todos los policías federales querían estar, porque la carretera pues deja dinero, porque se la pasaban extorsionando transportistas. Y ahora también los guardias lo van a hacer, nada más que aprendan y que el sistema facilite el ritmo en el que mandos en una cadena de mando les ordenan operar de alguna forma. Y por eso regresamos al tema: mientras más militarizado sea ese estilo de mando, pues más hay posibilidad de que digamos, el eslabón más débil de la cadena, que son los guardias y los soldados al frente en la operación, obedecen y entonces caen en procesos de corrupción. Porque ya lo vimos, Nancy, Angélica, el asunto de Tamaulipas, el cártel del Golfo puso de líder de sicarios a Osiel Cárdenas, y creó ese famoso ejército de los Zetas, y muchos de ellos eran exmilitares. Entonces se corre ese riesgo, Nancy. ¿Qué otros casos hay donde, pues bueno, está comprobado que los militares, los soldados, la tropa, pues se pasan del lado de los malos? Claro, también tenemos esta situación en la que se encuentran expuestos a toda esta violencia, pero no solamente de los grupos armados, sino también lo que tiene que ver con la forma en la que está estructurado el tejido social de ciertas comunidades, lo que también vulnera esta forma tan intocable que tiene el presidente de mostrar la ética y el trabajo que realizan los militares. Y el tema es aquí que, como bien lo señala también Miguel, la estructura ya tiene ciertas características,
tiene ciertas bondades, pero también ciertas fisuras que permiten que se den este tipo de situaciones. Lo vimos también en el caso justamente de Tamaulipas, en donde hubo esta agresión a los jóvenes en la camioneta, y que también ya había ocurrido en Chihuahua y que ha ocurrido en otros lugares, en donde no hay esta forma de tener criterio, donde siempre se tiene esta lógica de neutralizar al enemigo, porque no es la misma lógica que tendría un policía, ¿no? De prevención, incluso de labor de inteligencia para poder actuar. Eso aunado también al entrenamiento que tienen y que, bueno, también los vuelve blanco de este reclutamiento por parte de delincuencia organizada, y que también va a haber allí un golpe en el tema de cuánto dinero se les ofrece. Al final, sí, las estructuras criminales también tienen, digamos, formas atractivas de llamar al personal que se encuentra en labores de seguridad. Exactamente. Antes de que nos vayamos a un corte, Miguel Garza, bueno, la Guardia Nacional se crea en 2019 y ahí estaba establecido que temporalmente pudieran ser mandos militares y elementos militares los que la conformaran y paulatinamente irlos bajando, pero esto no ha ocurrido, Miguel. Han pasado ya 4 años, si bien se atravesó la pandemia y prácticamente neutralizó muchas actividades en el país, siguen siendo la mayoría militares. Sí, y fíjate que también lo que preocupa ahí, Alberto, creo que es que siendo militares, el texto precisamente que la Corte invalida es un texto donde decía además que, pues, si pasaban a la atribución de la Guardia de la Sedena, pues la Guardia también iba a estar incluida en la Procuración de Justicia Militar. Entonces, ese creo que es el punto clave. Las instituciones policiales civiles están más susceptibles y aceptan mejor los controles democráticos externos. Los controles democráticos externos son los que hacen o no que una institución policial recupere la confianza y la legitimidad. Ahorita gozan ellos de buen nivel de aceptación, pero podría desgastarse si siguen pues con estos casos que ya vimos que ocurren de violencia, y luego podría haber de violaciones graves a derechos humanos, y podría haber, si empiezan con proceso de corrupción, el deterioro de su imagen, y siendo militares pues no van a aceptar controles democráticos. Aquí la pregunta que yo les haré a los dos después de esta pequeña pausa que vamos a hacer es, en el sentido si realmente es una estrategia de seguridad el mandar a la Guardia Nacional a la Sedena, o es una cuestión de presupuesto, porque prácticamente a esta secretaría se le está dando todo. Pero con eso regresamos en 2 minutos. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación da un respiro contra la militarización a la que México se dirigía. Así lo afirma Edgardo Buscaglia, académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York. O sea, lo que hizo el López Obrador fue institucionalizar la impunidad que ya existía antes de su llegada. La institucionalizó a través de una política torpe que contribuyó a más homicidios, a más delincuencia organizada, y hoy México es considerada la segunda meca más importante de la delincuencia organizada mundial, no solamente regional. O sea que ha sido un fracaso rotundo y se institucionalizó la delincuencia organizada en lo que yo he denominado una mafiocracia en México, a través del empeoramiento de la política antimafia del presidente López Obrador. ¿Estás de acuerdo, Nancy Angélica, con Buscaglia? Porque realmente sí, son militares los integrantes de la Guardia Nacional, pero llevamos ya más de 150,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio. ¿Esto es un fracaso? Efectivamente, justo esa es la idea que nos hace pensar en por qué se defiende tanto que la Guardia Nacional permanezca en la Secretaría de la Defensa Nacional si no ha habido resultados. Al final, tan solo en Semana Santa tuvimos este gran ejemplo de lo que ha ocurrido, sobre todo en Acapulco, donde se hizo un despliegue específico de elementos en las playas de este centro turístico para poder garantizar la seguridad de los turistas que la visitaran,
y vimos por lo menos 2 eventos de alto impacto en el que hubo agresión con disparos de arma de fuego en contra de entre turistas, personas que quizás tenían alguna situación allí de cuidado, pero que al final de cuentas cobró vida de personas inocentes. Tuvimos un evento, por ejemplo, en el que hubo 4 personas muertas y 8 heridas en una playa que es de las más concurridas de Acapulco, aún con el despliegue de la Guardia Nacional. Entonces, digamos que, ¿dónde estarían esos argumentos reales, tangibles, que nos permitieran decir, perfecto, es una estrategia funcional, a lo mejor no tiene todas los tintes democráticos que quisiéramos, pero al menos hay resultados y probablemente podamos transitar eventualmente a un modelo policial ya más adecuado, más acorde a los términos democráticos civiles, pero al final de cuentas tampoco lo estamos viendo. Entonces, pareciera que no hay ni siquiera un argumento real para poder sostener esta forma de trabajar la seguridad nacional, porque pareciera que no es una estrategia como tal. Y es que hay una danza de los millones, lo que les comentaba antes del corte. La Sedena este año recibirá unos 112,000 millones de pesos y la Guardia Nacional casi 35,000 millones de pesos. Es decir, es mucho dinero, Miguel Garza. ¿No será por ahí más que una estrategia de seguridad, una estrategia política? Digo, sin duda sí le está apostando el presidente a las encuestas que salen en las que las personas aceptan muy bien a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y que en ese sentido pues es rentable, o él así lo cree y su equipo, es rentable el despliegue en todo el territorio, invertir en los cuarteles de la Guardia Nacional, y que ellos controlen el aeropuerto, las aduanas, distribuyan los libros de texto y para todas las actividades que ya sabemos que hay otras organizaciones que las han documentado y son, no me acuerdo el número, pero más de 20, 25 actividades diferentes que antes no hacían y que ahora sí hacen. Entonces, hay un riesgo sin duda en que la adquisición de materiales, por ejemplo, el aeropuerto, los proveedores, el Tren Maya, también hay proveedores, en fin, y ya lo que yo decía hace rato. Y además el presidente reserva la información de esas compras, de esas adquisiciones, porque son motivos de seguridad nacional. Entonces, pues ahí está la clave, pues, ¿no? La manipulación de decir, como están a cargo del ejército, pues no se puede transparentar, que pone en riesgo la seguridad nacional, aunque se trate de saber cuánto costó la construcción de algún mueble o cuánto o cómo se realizó alguna contratación. Creo que ese es pues otro riesgo importante de concentrar los recursos en la Secretaría. Desde luego, si se llevaba a la Guardia Nacional, por supuesto, con todo y todo. Nancy, ¿ves tú un riesgo de acumular tanto presupuesto a una secretaría como es la de la Defensa Nacional? Claro, igual en el mismo sentido como lo comenta Miguel, ¿no? Está este riesgo en cuanto a transparencia, rendición de cuentas por haber pasado por Sedena, entonces se reserva. También se encuentra esta situación en la que sus licitaciones pueden valerse de otro tipo de recursos legales y administrativos para poder ser adjudicadas, distinto que como sería a lo mejor si fuera parte de una institución civil como Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y también pues la situación de efectivamente de dónde se están yendo estos recursos. No solamente es este riesgo que se tiene de la acumulación, sino que también se está perdiendo de vista dónde se puede llevar ese recurso. Digamos que esta construcción de cuarteles tampoco ha respondido a las necesidades de los puntos geográficos que tienen más conflicto. Lo podemos observar incluso en la distribución de los cuarteles que se van a colocar en Ciudad de México, donde son relativamente innecesarios, y los que se están proyectando de igual forma.
Entonces, sí, debe generar suspicacia, por lo menos en toda la ciudadanía, el saber por qué esta gran cantidad de recursos y en qué se están yendo, y que exista esta transparencia sobre cómo se están gastando, cómo se están asignando este presupuesto. Miguel Garza, se nos acaba el tiempo, pero entonces el presidente hace unos meses declaró que hay que darle tiempo a la Guardia Nacional, llena de militares, porque van a aprender a hacer inteligencia de seguridad, pero no hay resultados. Sí, fíjate que yo quisiera, digamos, para cerrar mi participación con el dato de que además de los cuarteles que ya decía mi compañera, además hay los números estos que dijeron, cuando dijeron que hay 109,000 guardias, dijeron también que hay más de 100,000 soldados, aparte de los guardias desplegados en el territorio. Eso significa 209,000 de las Fuerzas Armadas, ¿no? Más aparte, más o menos hay un estado de fuerza entre policías estatales y municipales de 350,000. Eso da 550,000 personas para la seguridad pública, ¿no? Y aún así no baja la incidencia delictiva. Entonces, hay una teoría del delito que se llama de la elección racional, y quien delinque hace una evaluación entre el riesgo que ofrece cometer un delito contra el beneficio que va a obtener. Y a pesar de que hay 550,000 personas desplegadas para hacer trabajo de seguridad pública, sigue siendo muy atractivo cometer un delito porque la impunidad es altísima. Entonces, mientras eso no cambie, puede desplegar otros 200,000, puede pasar a la Guardia, a la Sedena, pueden ser otros 8,000, otros 80,000 militares más, pero si la impunidad no cambia, no baja la violencia en este país. ¡Qué barbaridad! Entonces, en México el crimen sí paga, como dirían los clásicos. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Nancy Angélica, por haber estado con nosotros, investigadora de Causa en Común, y Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a Mega Noticias.